Le damos el pase inmediatamente a Manuel Lambert, él es congresista de la República, experto en temas geopolíticos y energía, es coordinador además del Foro Soberanía Energética. Sí, agradezco la invitación y saludo a los miembros de la mesa. Ciertamente ustedes, como se darán cuenta, somos del mismo siglo pasado como Jorge Manco y buena parte de la mesa. Por eso es que también tenemos algunas complementariedades. Por eso agradezco a Jorge Manco la exposición, porque yo de alguna manera, aunque ustedes no lo crean, casi he coordinado con él la parte de mi exposición. Van a pensar que nos hemos dividido el trabajo y algo de eso ocurre en la realidad. ¿Cuál es la parte que yo quisiera tocar del tema? Habermas señala que lo fundamental de la sociedad es la comunicación entre iguales. Ocurre que eso es cierto hasta cierto punto, porque la astucia y la razón también juegan mucho. Más aún cuando hay intereses. Cuando hablamos del petróleo, hay inmensos intereses. Y por lo tanto, junto a la composición de los elementos, hay que ver las estrategias de los actores. Yo voy a tratar de incidir en ese punto, voy a explicar algunas cosas sobre ese punto. Más aún con un tema como el del petróleo, que casi está provocando la Tercera Guerra Mundial en el Medio Oriente y que ha provocado varias batallas internacionales. Si en vez de que el petróleo estuviera en el mundo árabe, y el petróleo estuviera en el fondo de los Andes, Estados Unidos estaría más preocupado en los Andes que en el mundo islámico. A Estados Unidos no le preocupa la religión islámica, le preocupa el petróleo. Aquí no tenemos petróleo todavía. Cuando se descubre un poco más de petróleo en la Amazonía, se verá que la Amazonía es petróleo, es agua, es biodiversidad, es oxígeno. Entonces va a ser también un elemento fundamental en el siglo que estamos viviendo y en los próximos tiempos. Por eso es que el petróleo tiene un rol muy singular. Pero además, porque vivimos en lo que los expertos del petróleo llaman un pico de petróleo. Esto es, el petróleo, en el momento que las masas de la Tierra estaban todos en un solo continente, se separan, la parte biótica se va al fondo, se acerca a la masa, al núcleo incandescente de la Tierra, pero no desaparece, y unas bacterias van formando en millones de años el petróleo. Pero el ser humano, como es tan inteligente, en menos de un ciclo se ha consumido casi más de la mitad. Entonces ya ahora encontrar petróleo es imposible que sea más barato, va a ser siempre más caro. No es solamente un problema del consumo, sino de que las reservas mismas se han utilizado muy intensivamente y se van a seguir utilizando. Todos los especialistas señalan que una sustitución del petróleo es imprescindible, pero costará un tiempo bastante largo, bastantes años. Y ahora que el shale gas, que es el gas que está entre la piedra y el esquisto, que se saca y se utiliza como fuente energética, Estados Unidos lo va a desarrollar intensamente, va a demorar todavía más los procesos de invenciones para poder hacer un cambio del uso generalizado del petróleo, porque el petróleo, además de la fuerza energética, también es un componente de materias primas, y buena parte de la sociedad industrial, de lo que vivimos en el uso de la sociedad industrial, está basado en derivados del petróleo, que generan esos insumos para diversos tipos de productos. Entonces, vivimos ante un recurso que es escasísimo, que va a seguir siendo escaso y por el cual bien vale para algunos, como Obama, un bombardeo en algunos países del mundo. Para otros, justamente es el tema de supervivencia, y para otros también es un tema de contaminación del propio planeta. En el Perú, el petróleo siempre está marcado por incidentes. Los incidentes empiezan desde que la ley Pariñas no pagó impuestos y hubo un siglo, medio siglo casi, en el cual no pagaba impuestos, y tuvo que haber, luego del gobierno militar de Blasco Alvarado, en ese momento, una recuperación militar de la ley Pariñas. Y la fantasía que después nos vendió la derecha de que fue Petroperú el causante de los problemas de la energía en el Perú es absolutamente contraria a la realidad. La recuperación de la ley Pariñas permitió una propuesta petrolera muy intensa, quizá un poco artificialmente levantada en su intensidad. Había gran expectativa de un petróleo masivo en la Amazonía, que íbamos a ser algo así como un país árabe con cantidad de petróleo, y no resultó así. Entonces hasta ahora el diámetro del oleoducto es más grande de lo esperado y circulan menos cantidad. Pero durante los primeros años Petroperú fue una empresa muy eficiente y muy importante en el desarrollo nacional. Después vienen los problemas hasta su punto máximo, en el cual hubo un señor que ahora se ha convertido en juez porque dicta qué debe hacer el Congreso para fiscalizarlo. Ese señor dijo que Petroperú debía vender sus productos en el mercado interno más abajo de su costo de producción,
y llevó a Petroperú a una situación de quiebra, y luego vino otro y la vendió. Y empezó a venderla y repartieron por partes. Y la vendieron al mejor postor y de cualquier manera. Entonces, el petróleo en el país es uno de los recursos básicos para movilizar la energía de la nación. Y la energía en el Perú tiene múltiples fuentes, pero no es fácil usarlas. Y tampoco es económicamente factible usarlas todas al mismo tiempo. Tenemos una buena fuente de energía eólica, pero es bastante caro. Y no hay condiciones para que sustituya a las otras fuentes de energía. Tenemos algunas otras fuentes de energías renovables, pero cuyo uso, por ejemplo, los paneles solares son interesantes, importantes, pero son caros y pasará mucho tiempo para que pueda ser una alternativa general al petróleo. Hay otras que se estudian ya las grandes ciencias de la fusión, fisión, el movimiento de los mares, una serie de estudios que ojalá que den resultados en algún momento, pero tienen para un buen rato. Entonces, más o menos tenemos que pensar que en los próximos 20 años el petróleo va a ser la principal fuente de energía del Perú. Y que hay un cambio en la matriz energética, porque tenemos los Andes, porque somos un país que tiene la verticalidad andina como uno de sus atributos fundamentales. Entonces las fuentes de hidroenergía son decisivas y claves. Pero además el Perú va a tener que industrializarse. Y industrializarse y mejorar las condiciones de vida requiere energía. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar energía? De las fuentes de hidroenergía, del gas y de los hidrocarburos. Y otras energías renovables deben ir creciendo y debe intensificarse su crecimiento hasta que tengamos los 3/3 que se han mencionado, que son más o menos las orientaciones sobre las cuales varios proyectos del estudio NUMES o casi oficial de algunos técnicos hasta los conversatorios que se hacen, se orienta que por ahí debe ir algún tipo de balance. Hablamos de los próximos 20, 30 años, no una discusión más larga y más complicada desde el punto de vista técnico. En esta situación el petróleo siempre ha sido un combustible político, siempre, desde la Bris Pariñas hasta los últimos años. Le menciono algunos porque están vinculados a la actualidad. Uno de ellos es que hay un pecado original detrás de lo que se llamó los petroaudios. Yo estuve de asesor principal de la Comisión del Petróleo, lo recuerda Manco, un artículo que ha publicado que es bastante bueno, en el cual estudiamos qué pasó con los lotes. ¿Y qué encontramos? Que había una concesión petrolera dada a la empresa Petrotec a partir de Petromar. Se entregó, se privatizó. Además de que se vendió bajo los activos del Estado, resultó que ese lote petrolero, yo encontré el decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, y cuando fui a las actas del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros habían aprobado la delimitación del lote, no habían aprobado la concesión. Y luego publicaron en el peruano un articulito agregado que le daba en concesión a este señor Carlos. O sea, desde el comienzo tenía un pecado original ese. Y ciertamente un señor que tiene unas barcazas terminó siendo el dueño de la principal explotación petrolera del Perú. Así son esos negocios. Y compró y recompró a medio mundo. Entonces el que se dio cuenta de que había ahí un delito y un pecado original fue Alan García y quiso hacer su propio lote. Entonces lo trajo a Canán y con Canán vieron por dónde se podía hacer. Encontraron que había primero la posibilidad de chantajearlo al señor Carlos y él peleó frontalmente. Y la pelea frontal llevó, ustedes habrán visto en la televisión, a José María Palacios, que tenía acciones con Carlos y que su esposo era gerente de la empresa, a pelearse frontalmente con García y con lo que estaba haciendo García. Y García lo que quería hacer era quitarle, chantajearlo, o si no, hacer lo que quiso hacer con Canán. ¿Qué quiso hacer con Canán? Había un lote, se había descubierto 2 trillones de pies cúbicos de gas en la Amazonía, quería asociarlo vía Petroperú con Discover Petroleum, que era una invención de una empresa que realmente existía, pero habían formado otra paralela para que vivieran el negocio. Y el negocio final, el faenón, ¿en qué consistía? Que le iban a dar a lo largo de un periodo de tiempo $50 millones a Rómulo León y a su padrino. Ese era todo el asunto. Y toda la crisis que vino fue en parte por ese contexto. Entonces el petróleo tiene pues este punto, ¿no? Yo también he vivido parte de eso. Cuando antes de García estaba el gobierno de Toledo, quisieron llevar todo el gas de Camisea hasta el norte de Chile. Hicimos una denuncia a un ducto que se llama Pisco Tocopilla y yo señalé que el principal organizador de eso, el principal lobista del tema, o sea, el intermediario que sacaba una rentabilidad, el señor Cuchini. Él era entonces presidente del Consejo de Ministros y yo un ciudadano de a pie, y me hizo un juicio por $1 millón. Yo por ejemplo tenía una casa que le tuve que declarar patrimonio familiar para que no me la quiten. Y estuve 6 años en el Poder Judicial. Le gané el juicio, ciertamente, porque tenía toda la razón.
pero todos los temas siguieron imponiéndose con toda facilidad. ¿Y qué se impuso? Que toda la inversión del Estado, la inversión pública y privada, que iba a ser para construir una infraestructura para el mercado interno del gas, ¿ha recordado bien? Manco Sacconetti, fue derivada hacia la exportación. Y un lote, que el lote 56, que tenía 2 trillones de pies cúbicos probados, se le cambió la norma, se le puso que estábamos por estudiar, y que se había convocado concurso, se lo dieron gratis al señor Handel. Y que había hecho el señor Handel, como Repsol debía exportar a Estados Unidos, y Bolivia le dijo, no vas a exportar, vino al Perú y encontró que había algo en Camisea, pero le faltaba complementar, y le faltaba un lote. Entonces Kuczynski le regaló el lote a dedo al señor Handel. Y el señor Handel, ¿cómo conocía a Kuczynski? Él le había hecho el estudio financiero para que le regalen ese lote. Entonces, una vez que tenía el lote, con el lote simplemente hizo el negocio, pero le faltaba un poco de gas, entonces cambiaron todas las leyes, hicieron varias cosas para que del gas de Camisea se inmovilizara 2,5 trillones de pies cúbicos, y ahí garantizaban el contrato con México. Así de simple es el asunto. Todo el resto es curso conocido. La planta de liquefacción fue puesta por 3.5 millones de dólares y ya se recuperó toda la inversión hecha, ahora de ganancia líquida, y el llamado llegada masiva del gas natural a los domicilios, eso, el gas barato a 12 soles, se convirtió en el GLP, que es el gas licuado de petróleo, que cuesta 3 veces más, y ahora tenemos 1 millón de usuarios domiciliarios de gas natural, perdón, de GLP, y tenemos 100.000 de gas natural. En Colombia hay 7 millones de gas natural, que es lo que debería haber en el Perú. Entonces también eso fue el negocio. Todos estamos subsidiando a un gran monopolio, que tiene en este momento el monopolio del ducto central, de la planta de liquefacción, y que quisiera también tener el monopolio de exportar el etano, que es un componente químico del gas, hacia los centros productores petroquímicos. Entonces, en ese contexto, yo formé parte de la Comisión de Plan de Gobierno de Ollantumala, hemos estado ahí con varios de los aquí presentes, en particular con Germán. Yo fui encargado de la transferencia en el sector de energía, nada más y nada menos. Yo me he reunido con los principales empresarios que estaban discutiendo y nerviosos con los asuntos, y más o menos conozco qué cosa había. Y lo que había eran decisiones políticas, porque el asunto estaba clarísimo. El tema era decisiones políticas. Y en estos 2 años todo el problema son decisiones políticas, en mi evaluación. Y eso quiero contarle, quiero explicarle mi punto de vista al respecto. El Perú tiene 2 temas fundamentales con los cuales las decisiones políticas tienen que ver con el tema petrolero. Uno es el tema del norte y otro es el tema del sur. Pero en el fondo es uno solo, es Petroperú. Y son los socios de Petroperú para garantizar un abastecimiento de energía que nos garantice un proyecto de nación. En el caso del sur, es conocido lo que ha ocurrido con Camisea. Ustedes recuerdan que en cierto momento el presidente de la República se va hasta Quillabamba, se pone encima un tubo. El tubo decía Petroperú y dice: recuperamos los 2,5 trillones de pies cúbicos del 88. Aplausos nacionales, también de la televisión, todos aplausos. Muy bien, recuperamos. Se fue bajando la voz, recuperamos. Después salió que no se había recuperado, sino que se estaba conversando, luego salió que se iba a conversar, y hasta ahora se está conversando y no se ha recuperado nada. Lo que ha hecho la empresa es ha invertido un poquito para encontrar algo más de gas, pero los 2,5 trillones de pies cúbicos, que no es que sean sacados, son inmovilizados, porque el gas, una vez que está entregado un contrato, se inmoviliza. Y se moviliza todo el trayecto y todo el uso de esos recursos. Entonces el gas inmovilizado sigue inmovilizado. Y eso se inmovilizó también a Petroperú. Entonces uno dice, ¿qué ha cambiado respecto a Camisea de esa fecha ahora, respecto al proyecto de Camisea? Ha habido hasta 4 proyectos de este gobierno. Y tienen un ministro que es impresionante, el ministro. Es impresionante. El ministro un día va y dice: mañana hacemos el gasoducto y en 2 semanas ya está el resultado. Al otro día dicen: hemos cambiado, ahora vamos a hacer un etanoducto por la costa, porque nos sale más barato que por el otro lado. Lo tratan de meter como un proyecto en el Congreso, se anula, y después dice otro proyecto: no, ahora vamos a hacer, para hacer un nodo energético para generar energía eléctrica con termoeléctricas. Y ya vendrá la petroquímica algún día. Entonces el ministro es un charlatán completo, dice cosas contradictorias y nadie le hace caso, pero todos lo dejan como ministro. Entonces uno dice: ¿tan inepto puede ser un ministro y puede quedar en el cargo? Es que se gobierna desde atrás. Las decisiones son de otro lado. ¿De dónde son las decisiones? El consorcio que tiene Camisea es un consorcio que tenía un problema estructural
natural. Todo el proyecto que Kuczynski organiza con Handel está basado en que venga Repsol y en exportar a Estados Unidos y México, donde está un buen mercado. Se podía vender a $10 el millón de BTU, o $8, que era el proyecto original. Y de repente en Estados Unidos descubren el gas esquisto y se va al suelo. Entonces Camisea empieza a exportar los barcos, pero no exporta a Estados Unidos, no exporta vía México, porque ni siquiera estaba terminado el puerto en México, en Manzanillo. Llegan ahí y se lo llevan a otro lado y lo venden a $10, $12, $14 el millón de BTU. ¿Pero qué pagan al fisco? Como si lo vendieran a $4 o $3 el millón de BTU. Entonces Aurelio Ochoa, en Perú Petro, hizo un estudio y dijo: señores, ustedes nos deben $150 millones, solo en 14 embarques, de los 140 embarques. No se hizo el estudio de todos. Imagínense cuánto se ha recuperado esos $150 millones. No, está por ahí discutiéndose el bufete de abogados. No hay nada. Entonces, el proyecto que estaba ahí para tener ganancias en México tuvo que ser cambiado. ¿Y cómo se cambia? Se cambia a garantizar el mercado cautivo de GLP en el Perú y se cambia a mantener la diversificación de exportaciones. Entonces, Repsol tiene que vender su participación y se la vende a Shell. ¿Quién en el Perú habla que ya está Shell en el Perú de vuelta? Hablaron un tiempo, después nunca más. Shell tiene ahora el 100% de la exportación del gas, que se ha duplicado en volúmenes de exportación. Aquí sabemos hasta que quizá la Barcar se le va mal en el rating, pero no sabemos cuánto se ha incrementado el volumen de exportación del gas, y a qué precios, y si está pagando impuestos y cómo los paga. Todo eso está un poco en la nebulosa, pero han modificado. Y parte de la modificación del proyecto es impedir que tengan competencia, impedir que el gas de Camisea se saque más, y hay una competencia con otro ducto, que sería el ducto por el sur, y ese ducto por el sur no solamente llevaría gas, llevaría líquidos, y llevando líquidos puede poner también plantas de gas, de licuefacción de gas, y además puede hacer otros derivados vinculados al gas. Pero lo que hay es un monopolio que no quiere competencia, y que quiere tener la planta de licuefacción, quiere tener una planta para regasificar el gas licuefactado y llevarlo en camioncitos a pequeñas ciudades, y quiere tener también la posibilidad de que el etano que se separe de sus lotes y se le lleve a venderse a México. Aquí tiene todo el control. Entonces, férreamente, físicamente, directamente impide que pueda haber cualquier proyecto que sea competitivo. Por eso el gasoducto Surandini y la petroquímica está bloqueado formalmente por esta empresa, directamente, abiertamente. No es un tema técnico, porque desde el punto de vista técnico y económico es un inmenso negocio para el país sacar adelante el gasoducto y la petroquímica. Más aún, ya había un acuerdo Perú-Brasil, ya había un consorcio que iba a impulsar Petroperú, ya había la convocatoria para convocar, como bien se dijo, 14.000, 15.000 millones de dólares, el proyecto de inversión más grande de la historia republicana en la zona más pobre del Perú, y sacar adelante el Macrosur. ¿Qué pasó de eso? El ducto donde se ha parado el presidente de la República, Humala, y después papeles y palabras. ¿Quién puede detener eso? ¿Un ministro charlatán? No, un poder económico, que es el poder económico inmenso que tiene el consorcio que maneja el gasoducto central. Es una parte, 3 pulgadas. Llegaban a Cusco y podían extenderla hasta Puno y de repente la bajaban para otra parte. Realmente una impresionante cantidad de charlatanería. El tema fundamental es que no querían perder la ganancia que tenían estos señores. Y ellos, inclusive, debían haber ampliado el tubo de TGP para traer más gas a Lima. Y no querían invertir $600 millones. Y ahora lo que han conseguido es que, modificando las leyes, el gobierno va a terminar dándoles casi las facilidades de una garantía red principal. Hasta ahora no lo dicen expresamente, pero están a punto de decirlo. Ya en el último trazo que han hecho del consorcio Camisea, han dicho de que los 3 trazos son suplementarios, complementarios, y empiezan a ver la posibilidad de que le den también ese punto. Entonces, en Camisea no hay, y en el tema de la refinería ya está bien claro que Petroperú ha hecho estudios, ha convocado a especialistas, empresas han hecho estudios, han vuelto a hacer estudios, y como bien dice ese genio que es Carlin, lo vencen al presidente, le dicen ya sale, y el otro ministro le dice, pero que terminen los estudios, y terminarán los estudios de aquí a 20 años, porque lo que quieren es que no salga la refinería hecha por Petroperú. Quieren, sí,
que los lotes petroleros se amplíen en los sectores privados y que Petroperú desaparezca. Y eso va a mi punto con el cual quiero terminar. Yo justamente por este asunto dije, ¿por qué no hago lo mismo que hice con Kuczynski? Ustedes saben que Kuczynski me hizo una denuncia, inclusive en un programa de televisión en Canal 4 salieron dos periodistas durante 2 días seguidos diciendo que yo me había ido hasta Estados Unidos a traer la información de las propiedades de Kuczynski. Yo le dije, no, es falso, uno entra por internet y los encuentra. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el tema de los sujetos de poder en este momento respecto al petróleo y al gas? ¿Saben cuál es? Que el gobierno ha convocado a un concurso. Mejor dicho, dijo que convocaba un concurso. Y lo que ha hecho es una adjudicación directa para tener en el proyecto que se llama el proyecto de seguridad energética, que comprende el nodo energético del gasoducto surandino, ha convocado y entregado en adjudicación directa a 2 empresas, que son ahora nada más y nada menos que los consultores integrales. Estas 2 empresas reemplazan a Petroperú en todo el sur. Sacan a Petroperú del gasoducto surandino, la petroquímica lo sacan definitivamente. Inclusive ya el gobierno anunció que los $400 millones que iban a ir, eso se va a ir para otro lado. Ahí está la fecha en la cual se convoca y están incluidos Wood Mackenzie y Foster Weller. Son los que están incluidos como una gran cosa. Esos son los consultores no concursados, a dedo, escogidos. Entonces dije, caramba, qué raro. Escogidos a dedo deben ser muy importantes. Deben ser súper especialistas. A ver la siguiente. Entonces me puse a ver quién es Wood Mackenzie. Y ciertamente recurrí pues a ese otro sabio que es el Google, a ver qué pasa ahí. Bien, pues ahí está, esta es la historia, entren ustedes y van a ver que es una empresa internacional, especialista, tal. La siguiente. Y ahí está. Wood Mackenzie. ¿Quién es un miembro de Wood Mackenzie? ¿Quién es su representante gerente regional del Cono Sur? Pedro Camarota. ¿Cuáles sus antecedentes? ¿Dónde ha trabajado? Gas Energy, Repsol y Shell. ¿Quién acaba de hacer un fórum en Lima donde ha convocado a mucha gente y ha venido un boliviano a decir que la única posibilidad que salga adelante Camisea es que se exporte a Chile? ¿Quién? El de Gas Energy. ¿Quién? O sea, Repsol, Shell y Gas Energy. Y este es el encargado por el gobierno, de hacer todo. Porque ese grupo consultor no pasa por ninguna entidad pública. Después lo explico, mejor termino de explicar eso. Entonces ya tenemos a Pedro Camarota, aquí para conocimiento de ustedes, esto lo estoy publicando el domingo, o sea, para el país también. La siguiente. ¿Qué pasó luego? Que hay otra empresa que se llama Foster Weller. La pregunta es Foster Weller, ¿quién es Foster Weller? Y resulta que Foster Weller tiene un antecedente de hace años, pero que está vigente, que tiene nada menos que en Chile un acuerdo con la empresa ENAP, 85% de Foster Weller y 15% de la empresa ENAP, que es la empresa de Chile para la producción de petróleo, que nos vende a nosotros, como bien se ha explicado, los combustibles más limpios, y del cual nosotros somos un mercado cautivo. O sea, hacemos la labor de la división del trabajo. Nosotros le mandamos el crudo y ellos no lo mandan refinado. Y hay algunos intonsos en el Perú que dicen, ¿qué importa? Importamos nomás. Cuando en Chile se quedaron sin gas que les daba Argentina para poder producir energía, un presidente como Lagos, con el acuerdo de todo Chile, derecha, centro, izquierda, por asuntos de soberanía, dijo, vamos a invertir, y puso 2.500, 3.000 millones de dólares para que la empresa nacional de Chile ponga 2 plantas de licuefacción. Las terminó de poner y tenía una deuda de 4.000 millones de dólares y el Estado chileno la bancó. Le dijo, ahora tú me vendes algunas cosas. Y entre las cosas que anunció vender ENAP, ¿saben cuál era? Sus grifos en el Perú. ¿Por qué? Porque estaba asociado con el Grupo Romero. Entonces ahora ENAP ya tiene su mercado cautivo de venta de combustibles limpios y ahora ya tiene su distribuidor, que es el Grupo Romero. ¿Quién se opone entonces a que pueda funcionar? ¿Quién se opone a que pueda funcionar adecuadamente el Petroperú? Resumo lo que les he explicado en términos de sujetos y de actores. Estamos enfrentando, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del planteamiento del desarrollo empresarial, Manco ha sido clarísimo.
Las cosas están a eso. 2 más 2 son 4, no hay que darle más vueltas. Desde el punto de vista de la potencia de poder que el Perú requiere, tiene que Petroperú ser el gran propulsor. Y hay normas, hay una ley vigente de la integración vertical, y hay normas avanzadas para la industria del etano, y hay normas para que Petroperú se modernice. Ya están las normas, las tocará, las explicará, las ampliará el propio Germán Alarco, que él incluso plantea esos temas. Pero el problema está que lo que hay es que este gobierno le está entregando a un grupo bajo una condición lesiva, ilegal, dolosa, delictual, le está entregando a través de una contratación directa a los propios interesados en impedir que Petroperú exista y a los propios interesados en tratar de imponernos un esquema de división del trabajo contrario al interés nacional. A ellos les está entregando sin norma legal, sin entidad pública, sin que nadie evalúe sus 3 estudios nuevos que han hecho y que ya están mandados a los postores, y que no hay entidad pública, aunque Petroperú no participe en eso, no hay entidad pública que opine, que discuta, que haga suyo. Es Proinversor, que es un mecanismo solamente de trámite para convocar al inversionista, no es un organismo especializado del Estado. Entonces, en esas circunstancias estamos. Estamos, a mi entender, en el hecho que hay 2 ministros que son traidores a la nación, porque esto tiene un solo nombre, es traición al Perú. Y ese es un punto en el cual toda la parte técnica, uno puede decir, se llena de emotividad. No, eso es la realidad concreta. Si esto se consolida, vamos a ser un país paria, un país sin garantía de su fuente energética, un país sin posibilidades de dar un salto en su desarrollo agrícola y productivo e industrial. Ese es el dilema que estamos enfrentando ahora en la nación. Tengo 3 minutos y como 6, 7 preguntas. Es difícil hacer una matemática al respecto, voy a tratar de juntar algunos temas y algunos comentarios sobre el conjunto. Quisiera empezar planteando un comentario a la última de las exposiciones, porque creo que es importante vincular una visión de conjunto del problema energético del país, de la comunidad nacional, con problemas específicos de tipo ambiental o de sostenibilidad o de políticas sociales en determinados sectores. Son diferentes según uno mire por sectores. El tema energético, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es distinto en el Bajo Urubamba que en Piura, o es diferente que en una zona donde se coloque una petroquímica en algún momento. Entonces, es bueno combinar ambas visiones. Yo cuando estuve en la presidencia del Consejo de Ministros justamente vi el tema del Bajo Urubamba, y ese fue un dinero que se puso para nada, se malutilizó y se dilapidó. Se pudo haber hecho cosas inmensas que no se hicieron, justamente ese plan de desarrollo del Bajo y Medio Urubamba, que no existe. Prácticamente la mayor cantidad de dinero se dedicó a temas de identificación con DNI, lo cual no estaba mal, pero no era el punto principal. El punto principal tenía que ver con las poblaciones indígenas de la zona y con los poblados de migrantes, ambos aspectos que fueron subestimados. Entonces, ¿por qué se subestimó? Por la política general. Y la política general del país no incluye la variable de sostenibilidad ambiental, efectivamente. Incluye el interés privado. Para que se incluya la variable ambiental, desde el punto de vista de la sostenibilidad, tiene que incluirse fundamentalmente el interés público. Y ese es lo que estamos hablando, que es el problema central respecto a la política energética en Perú. Estamos dominados por una política desde el punto de vista de las grandes corporaciones privadas internacionales, o que están vigentes en el Perú. Y ellas son las que establecen qué hacer, cómo hacer, cuánto hacer, a qué dedicarse, ¿no? Se plantean a ese respecto algunas preguntas. ¿Es factible, por ejemplo, que los recursos naturales puedan ser transformados? Que pasemos de una sociedad básicamente exportadora de piedras a una sociedad industrial, de servicios, agraria, con valor agregado. Sí es factible, pero ¿de qué depende? De que haya políticas públicas, de que haya... Nosotros tenemos condiciones como país, integrados a Sudamérica tenemos amplísimas condiciones, pero desintegrados de Sudamérica y dominados por corporaciones que les interesa su rentabilidad al más corto plazo y en las peores condiciones ambientales, ciertamente que no va a ser factible ni siquiera ese nivel de desarrollo. Eso se ve en el caso concreto del gasoducto del sur.
El tema del gasoducto sur no es el gasoducto, es si el gas se va a utilizar fundamentalmente para la petroquímica y desde ese punto de vista para tener suficiente energía para el desarrollo agrario, industrial y de servicios, o si el gas se va a dedicar principalmente para producir a través de las termoeléctricas energía eléctrica y vendérsela al norte de Chile. Ese es el punto. Esa es la opción estratégica que tiene que decidir el Perú, y lo que se está decidiendo ahora es en contra del interés nacional. Es lo que pasa también con el tema de todos los recursos petroleros del norte del país, que es norte y Amazonía, porque el proyecto de la refinería, a mí se ha señalado, es un proyecto cuya rentabilidad en el conjunto de la integración vertical es pequeña. Desde el punto de vista geopolítico es fundamental. Un país que se dedique a vivir de la importación de energía es un país que está condenando su futuro y su capacidad de decisión soberana. Pero la energía, la refinería es muy limitada, entonces se requiere tener ahora los crudos pesados de la Amazonía. Ecopetrol ha desarrollado nuevas tecnologías para poder trabajarlos mejor. Y en la Amazonía peruana hay una buena cantidad de crudos pesados. ¿Cómo combinar con una adecuada sostenibilidad ambiental? Es uno de los retos, uno de los desafíos. Ya la discusión que hay sobre Yasuní nos pone en esos desafíos de cómo enfrentar estos temas, o cuáles son las opciones en relación a estos grandes temas. Pero los proyectos de la Amazonía están directamente vinculados con el oleoducto y con la refinería de Talara. Es por eso que lo que señalaba por parte de Germán Alarco con respecto a qué hacer con la refinería de Pampilla o la refinería de Talara, el punto de partida era poner el interés público, poner Petroperú, y ya después venían diversas opciones. Una opción era concentrarse en Talara, otra opción era dividir las refinerías por mercados. Eso ya es un tema de logística, de la estrategia empresarial, pero de la empresa estatal, donde había ciertamente opciones distintas y variables. Pero en el norte, los temas Amazonía y norte, desde el punto de vista, es un solo gran proyecto que incluye crudos pesados, oleoductos, refinería y el manejo de los campos existentes, con inversión pública y privada, que le daría al conjunto del norte del país las posibilidades de una industrialización con valor agregado adecuado, integrado a Sudamérica y con un adecuado respeto al medio ambiente. Por último, una pregunta muy específica que se ha hecho es, quisiera terminar con eso sobre el tema del gas a 12 soles, del gas natural barato, el tema del baloncito, el gas lacrimógeno más barato que el gas natural. Este es un tema también básico y elemental, porque es un problema del dinero de los bolsillos de los peruanos para mejor calidad de vida. O sea, no es factible que, no voy a hablar de las gas naturales en el resto del país, en el caso de Lima específicamente, no es posible que se pague 40 o 50 soles por un balón de GLP y el valor calorífico correspondiente, equivalente en gas natural domiciliario conectado está a 8, 12, 14 soles, depende de la variedad que se tengan para el uso del gas. O sea, se le está quitando a las familias, a 1.200.000 familias se le está quitando, hablamos de 30 millones de soles mensuales, que van directamente de subsidio al monopolio que ya recuperó toda su inversión. Pues ahí es un tema de política pública y de priorización del interés nacional. Y eso tiene que ver con que la familia pueda tener mejor salud, mejor empleo, mejor posibilidades de empleo, mejor educación, y pueda también tener una mejor calidad en el barrio respecto a la propia condición de desarrollo ambiental local. Entonces eso es para explicar el punto y decirles por último que se requiere la unidad de todos los peruanos. Esto es un temita que estamos nosotros como Foro Soberanía Energética impulsando, que es la escarapela por la patria es nuestra, gas barato, petroquímica y Petroperú. Tratar de especificar que hay ahora, entre múltiples batallas, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la consulta previa, entre múltiples batallas, hay una que no puede tampoco dejarse de lado, que es tenemos que garantizar que la soberanía energética sea efectiva y que no terminemos estableciendo para el país una condición estructural que nos liquide nuestra posibilidad de nación en los próximos decenios. Muchas gracias.